Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias ante todo por estar conectados, ¿vale? Para esta cuarta sesión formativa de AEPA Aprendemos. Mi nombre es Enrique Laborde Izquierdo. Mientras se van conectando el resto de las personas, me presento. Soy pediatra de atención primaria en el Centro de Salud de Juan de la Cierva, en Getafe, y soy miembro del grupo de trabajo de gastroenterología, nutrición y endocrinología de la AEPAP. La sesión de hoy es una sesión dedicada a la intolerancia a la lactosa y la importancia de cuantificar la actividad de lactasa del enterocito. Y para esta sesión contamos con dos ponentes de gran calidad profesional y humana, dos compañeros. Son el doctor Miguel Ángel Carro, que es digestivo pediátrico en el Hospital Universitario de Villalba, y el doctor Andrés Bodas Pinedo, que es el jefe de servicio de pediatría y digestivo infantil del Hospital Clínico San Carlos, ¿no? Ambos pertenecen al grupo de trabajo de motilidad y trastornos funcionales de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, y tratarán un poco pues de arrojar luz en la epidemiología de la hipolactasia, en la sintomatología asociada, por un lado, Miguel Ángel Carro, y por otro lado, Andrés Bodas nos hablará de los métodos diagnósticos más actuales y las revisiones sobre el tratamiento de esta situación fisiopatológica, esta situación clínica. Muy bien, una breve introducción. Este artículo de la revista de Pediatría de Atención Primaria, ¿vale? Tiene ya bastante tiempo, de 2011. Pues cuando yo terminé la residencia me pidieron hacer una revisión, ¿no? Y hablamos pues del interés que suscitaba, ¿no? El interés clínico y diagnóstico. Ha recibido 23.000 visitas desde entonces, ¿no? En esa revisión hablaba de las herramientas diagnósticas que tenemos, los test de hidrógeno expirado, el estudio de genética y cómo se realizaba el manejo, ¿no? Nutricional de estos pacientes mediante la restricción dietética o la suplementación enzimática. Pero ha cambiado mucho, ¿no? O sea, la prevalencia de la intolerancia a la lactosa y el porcentaje del mundo sin lactosa, como veis aquí, ¿no? Es muy variable y es muy frecuente la presencia de autodiagnóstico, quizás por un factor social, ¿no? Porque ser intolerante está de moda o porque los lácteos tienen una mala prensa. Y para su manejo, pues se ofrecen distintas opciones terapéuticas, desde fórmulas procedentes de proteínas lácteas sin lactosa, bebidas vegetales, lácteos fermentados, suplementación enzimática, probiótico, pero claro, hay que valorar los beneficios y los riesgos de esta exclusión alimentaria sin control. Eh, Nos encontramos ante síntomas comunes con otras enfermedades que nos llevan a diagnósticos precipitados y a dietas restrictivas con consecuencias, ¿no? Síntomas que pueden ser por una enfermedad funcional o una enfermedad orgánica, riesgos por osteopenia, por déficit de calcio y de vitamina D, además de un factor de disbiosis asociadas, ¿no? La lactosa es un prebiótico natural, ¿no? Y tenemos nuevas herramientas diagnósticas. Tenemos la cuantificación directa de la dotación enzimática de lactasa, la calprotectina fecal, la zonulina, ¿no? Por tanto, en nuestra situación en atención primaria, como pediatras de atención primaria, somos claves en el cribado de esta enfermedad y en su educación y en el seguimiento. También debemos evitar el sobrediagnóstico y el autodiagnóstico y evitar esas dietas restrictivas empíricas de forma mantenida, ¿no? Y tenemos que promover, siempre que sea posible, la reintroducción progresiva y personalizada. Para ello, doy paso al primero de los ponentes, al doctor Miguel Ángel Carro, ¿no? Que nos hablará de la prevalencia de la hipolectasia, los tipos y la sintomatología asociada, y nos dirá si esa hipolactasia es un sobrediagnóstico social de moda y si tiene consecuencias.
¿no? A continuación, ¿vale? Sin interrupciones, el doctor Andrés Bodas Pinedo nos hablará sobre las pruebas diagnósticas, el tratamiento y la revisión y novedades en estos aspectos, ¿no? Durante la sesión, ¿vale? Permaneceremos todos muteados, solo hablará el ponente que esté en activo, ¿vale? Y podéis lanzar las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo del chat. Yo iré monitorizando todas las preguntas, las iré anotando y al final, cuando finalice la presentación de ambos ponentes, pues entonces lanzaremos las preguntas, ¿vale? Bueno, pues lanzaremos el coloquio. Se prevé la finalización de la charla sobre las 6:30, ¿no? Una hora, ¿no? Como en otras sesiones. Muchas gracias a todos, insisto, por conectaros. Muchas gracias a la organización por invitarme a moderar esta sesión y muchas gracias a los dos ponentes. Comenzamos entonces. Yo finalizo mi presentación y doy paso al doctor Miguel Ángel Carro, que es el primero que habla. Adelante, Miguel Ángel. Muchas Hola, Enrique, hola a todos. Gracias por la presentación, Enrique. Bueno, yo no sé si veis ya la presentación ahí en grande. Pues os voy a hablar de lo que hemos comentado, prevalencia de la hipolactasia, qué tipos hay, qué síntomas lleva. Y yo es que realmente esto me lo suelo presentar, me lo suelo revisar a menudo. Y es que cada vez que me lo reviso me surgen más dudas que certezas. Entonces yo voy a haceros una presentación que por lo menos os compartiré mis dudas y haremos una presentación inicial. Bueno, lo primero hay que saber es los componentes de la leche. Sabemos que la leche es líquida, su principal componente es agua. En cuanto a macronutrientes, tenemos proteínas, que sabemos que estos son los que, sobre todo en niños más pequeños, nos va a dar los problemas de alergias, tanto IgE como no IgE mediadas. Vienen los lípidos, que van a ser los principales responsables de la densidad calórica de la leche. También pueden dar lugar, pues, cuanto más densidad calórica, más vaciamiento gástrico más lento, que eso también puede tener alguna implicación clínica en algunos pacientes. Y finalmente están los carbohidratos, que el principal de la leche es la lactosa y es del que nos vamos a centrar hoy. La lactosa, nosotros no podemos digerir la lactosa, no podemos absorber la lactosa directamente al torrente sanguíneo en forma de lactosa. Debe ser digerida inicialmente para su correcta absorción. Esta digestión es un proceso enzimático a partir de la lactasa floricina hidrolasa, la lactasa a partir de ahora, que se encuentra en el borde en cepillo de los enterocitos. Principalmente está en el yeyuno, aunque está a lo largo de todo el intestino delgado, pero su mayor actividad es en el yeyuno medio. Esta enzima hidroliza la lactosa en sus dos componentes, glucosa y galactosa, que ya van a poder ser absorbidos en el borde cepillo del enterocito para pasar a torrente sanguíneo. Hay conceptos principales que no deberíamos confundir entre ellos. El primero es la hipolactasia. La hipolactasia se refiere a la disminución de la actividad de la lactasa intestinal, es decir, representa el defecto enzimático en el borde cepillo del enterocito. Esta hipolactasia se puede traducir en una mala absorción, que es la incapacidad para absorber la lactosa no hidrolizada, es decir, no vamos a poder producir esa glucosa y galactosa y por tanto no vamos a poder extraer toda la capacidad energética de la lactosa. Por lo tanto, la consecuencia funcional del déficit enzimático. Y finalmente, tenemos la intolerancia, que es la manifestación clínica. Son los síntomas que van a tener pacientes con mala absorción. No todos los pacientes con hipolactasia van a tener mala absorción y no todos los que tengan mala absorción van a tener intolerancia. ¿Esto porque es? Pues va a depender eh, de muchos factores que luego os contaré, pero el mecanismo fisiopatológico fundamental es que la lactosa no digerida va a alcanzar el colon, va a sufrir una fermentación bacteriana por las bacterias propias del colon, produciendo ácidos grasos de cadena media y diversos gases que van a producir la distensión de la pared intestinal, así como la acumulación de gases y agua con la diarrea, que luego hablaremos. Hay varios tipos de hipolactasia. Voy a ponerlos un poco en orden cronológico, aunque no sé si es la forma más correcta. La primera hablaríamos de la hipolactasia del desarrollo, es propia del prematuro, menor de 34 semanas de gestación. Estos pacientes tienen una actividad lactasa disminuida que va incrementándose según va pasando sus semanas de vida. Esto se ve que tiene un papel, esa lactasa no digerida, en la colonización del colon por microbiota beneficiosa. También tendríamos un segundo tipo de hipolactasia, que es la hipolactasia congénita. Esto se ve en una mutación en el gen de la lactasa que se encuentra en el cromosoma 2.
es una disminución total de la actividad lactásica presente desde el nacimiento. Va a manifestarse como diarrea osmótica severa y deshidratación. Esto va a suponer que el paciente va a necesitar una dieta sin lactosa de por vida. Es una enfermedad extremadamente rara y probablemente ninguno la veamos en nuestra experiencia clínica. Luego están las dos últimas, que son las dos que sí que nos vamos a centrar y las que vamos a ver más en la clínica. Está la hipolactasia primaria o tipo adulto, que es la que ocurre en todos los mamíferos, humanos incluidos, después del periodo de destete, que para humanos se puede considerar sobre el quinto o sexto año de vida y disminuyendo esta actividad lactásica a lo largo de la segunda década de vida. Es muy común en cierto tipo de poblaciones, menor en otro, y depende de polimorfismos del gen LCT que os voy a contar a continuación. Y finalmente tenemos la secundaria. Esta no tenemos que olvidarla, porque es la más frecuente en pediatría. Es transitoria, se debe a un daño mucoso por otras enfermedades. La más frecuente es una gastroenteritis aguda que ha dado una diarrea prolongada, lo que conocemos como síndrome de postenteritis, pero bueno, también tenemos otras enfermedades que hay que descartar en ciertos pacientes, que son sobre todo la enfermedad celíaca o parasitosis intestinales, que son muy frecuentes. Luego también pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener una mala absorción secundaria por el daño mucoso. Esto es importante, eso, recordar que son transitorias y que no le debemos hacer una restricción de por vida a estos pacientes porque una vez que recuperemos la función intestinal de estos pacientes deberían poder tolerar la lactosa, a no ser que tuvieran hipolactasia primaria. ¿Qué polimorfismos van a determinar la persistencia de la lactasa? Mira, estos son, o no son todos los que se han conocido, pero vamos, se han descrito muchísimos más, pero sí que son los más frecuentes. En nuestro medio, lo más frecuente es este cambio en la posición 13.910 de una citosina por una tiamina y en la posición 22.018 de una guanina por una adenosina. La presencia de un polimorfismo eh, que determine persistencia de la lactasa te va a dar un fenotipo de lactasia persistente. La ausencia de estos polimorfismos, es decir, dos alelos, por ejemplo, el CC, en el caso de la posición 13.910, te van a dar una hipolactasia, una predisposición a una hipolactasia. Entonces, eh, tenía que hablar de la prevalencia. La prevalencia más fácil de determinar es la prevalencia del genotipo. Estos son los genotipos lactosa persistentes, o sea, todos estos polimorfismos de los que hemos hablado antes. Veis que en Europa el más frecuente es el que habíamos hablado, el cambio de citosina por tiamina en esta posición. De manera que si vemos todos los polimorfismos conocidos, en Europa andamos en torno a una tasa de persistencia de lactasa en torno al 40-60%. O sea que es lo mismo que decir que un 40-60% no tienen gen de persistencia de lactasa. Como hemos dicho, tener uno de estos alelos te va a meter en un fenotipo lactasa persistente, con lo cual el fenotipo, la distribución va a ser similar. En teoría, un 40-60% de nuestra población es lactasa persistente y un 40-60% es no persistente. ¿Se traduce esto en mala absorción? Pues esto es una pregunta más difícil de responder. Este mapa es el resultado de un metaanálisis publicado en 2024 en el Lancet, en el que se estudia la prevalencia de malabsorción intestinal mediante todos los métodos diagnósticos que luego contará Andrés. Y vemos que España anda en torno a eso, el 50%, que más o menos sí que se corresponde con el fenotipo. Veis aquí que pongo en negrita en la bibliografía, retracte. Este artículo lo retiraron del Lancet. Y esto fue porque es que es realmente difícil hacer estos estudios de prevalencias por la heterogeneidad de los métodos diagnósticos. Es difícil saber la prevalencia real de mala absorción. Pero bueno, si ya es difícil conocer la prevalencia de mala absorción, que más o menos es algo objetivable, la prevalencia de intolerancia a la lactosa es muy difícil de conocer, porque no todos los pacientes con intolerancia a la lactosa van a consultar y tampoco se... Y muchos van a hacer unas restricciones empíricas sin haber consultado. Entonces, lo más práctico que he encontrado yo para saber la prevalencia de la intolerancia a la lactosa en nuestra población es ir a unos estudios de mercado. Este es un estudio de 2022 de la Fundación MAFRE. Dice que un 25% de la población española, de los consumidores, consumen una dieta sin lactosa. Pero también es muy variable todo, porque así como el 60% consume leche sin lactosa, hasta un 45% consumen bebidas vegetales. Entonces, no es fácil distinguir si se están retirando, por ejemplo, toda la lactosa, las proteínas de leche de vaca. Esto es un ejemplo de todas las confusiones que puede haber en la población en este respecto. Bueno,
clínicamente todos sabemos cómo se manifiesta la intolerancia a la lactosa. Se produce un inicio de síntomas entre los 30 y los 120 minutos después de la ingesta y se van a producir síntomas muy típicos como son el dolor, distensión abdominal, borborismos y flatulencias y finalmente diarrea. De forma ocasional, algunos pacientes pueden manifestar náuseas y vómitos, pero hasta en un 30% ojo que puede aparecer estreñimiento, más común en niños pequeños. Estas manifestaciones clínicas no son iguales en todos los pacientes, va a depender de varios factores. Por un lado, de la cantidad de lactosa ingerida, o sea, altas cargas de lactosa, yo que sé, meterte 25 o 30 gramos de lactosa de golpe te va a dar una más actividad, más intensidad de síntomas de tomar 15, por ejemplo. Va a depender también de si lo ingieres con otros alimentos. Por ejemplo, si los ingieres con alimentos de alta densidad calórica, pues va a haber un retraso en el vaciamiento gástrico y una liberación más gradual de la lactosa hacia el intestino, con lo cual puede haber más tolerancia. Depende también del grado de eficiencia enzimática. Es lo que digo, no pasas de tener un 100% de actividad lactásica en el momento que te destetas a tener un 0%. Es muy variable y es muy difícil saber en qué umbral te vas a encontrar. Hay pocas pruebas que te lo puedan determinar con exactitud. Entonces, claro, el grado de eficiencia enzimática va a influir, pero a ver, esto es algo que hay que encontrar clínicamente en muchas ocasiones. También va a depender de la sensibilidad visceral individual, de la sensibilidad que tenga cada individuo a la distensión de la pared, de la pared intestinal, que es lo mismo que ocurre con los trastornos gastrointestinales funcionales. Y finalmente está el papel de la microbiota colónica, lo que conocemos como mecanismos de compensación colónica. Este es un punto complejo que lo veo. Esto también deja muchas veces más dudas que certezas. Eh, Sabemos que la lactosa no absorbida va a ser fermentada por la flora colónica. Va a producir ácidos grasos de cadena corta, hidrógeno, CO2, metano como gases, que van a ser los responsables de la acumulación de gases, el efecto osmótico que va a producir la diarrea. Sin embargo, lo que hemos dicho, hay grados distintos de severidad de síntomas con mismos grados de hipolactasia. Esto es complejo. ¿Por qué ocurre esto? Pues nos tenemos que ir a mirar los mecanismos de adaptación colónico. Parece que induidos como la absorción a largo plazo presentan adaptaciones si siguen ingiriendo lactosa en cantidades continuas. De manera que una ingesta mantenida de lactosa en malabsorbedores se ha observado que disminuye la producción de hidrógeno en su colon e incrementa la actividad de beta-galactosidasa endógena de las bacterias colónicas, es decir, tiene una actividad lactasa endógena. Se producen cambios en la microbiota con menor cantidad de hidrógeno, pero también es curioso cuando vas preguntándote que te encuentras más preguntas. Los malabsorbedores y los no malabsorbedores tienen actividades similares de la beta-galactosidasa, pero los malabsorbedores tienen mayores cantidades de láctico, acetato, propionato y hidroxibutirato, que nos daría también eh, un dato de que podría haber un papel no solo de la lactosa, sino de la fermentación de la glucosa y galactosa como productos de fermentación. Como ha dicho Enrique, él ya publicó en 2011 todo esto que he contado. ¿Tiene sentido ahora hablar de la hipolactasia en 2025? Bueno, pues más adelante incluso en la misma revista Atención Primaria en 2015 se puso una mesa redonda de acerca de la leche de vaca, consumo en la infancia, controversias, evidencias. Se habló de esto de que la leche no causa mocos, que no voy a contar aquí. Y también se vio en ese mismo artículo un cambio en el patrón de consumo de la leche. Se vio que la leche líquida en general había disminuido sus ventas, su consumo, pero había aumentado el consumo a cambio de otros lácteos o de otras formas de leche como la leche fermentada. Entonces, desde el punto de vista médico, no sé si hay grandes cambios para poder hablar de la hipolactasia actualmente, salvo algunos métodos diagnósticos que contará Andrés, pero es importante hablar de ello, porque mirad, esta es una revista dedicada a- al sector ventas, o sea, a las grandes superficies, que ya en 2023 decían, oye, que los productos sin lactosa suponen 466 millones de euros. Presentan un estudio de mercado en el que dicen, oye, tenéis que posicionar estos artículos porque los estamos vendiendo y nos están dando grandes beneficios. Hay una presión de la industria para vender estos productos y presentan su propio estudio de mercado, que es lo que dicen. Lo que he dicho antes, un 25% de los consumidores consumen regularmente productos sin lactosa. Pero ojo, que el 50% de ellos no están diagnosticados ni tienen una intolerancia confirmada. Lo que dicen estos consumidores, el 40% dicen que tiene una mala tendencia subjetiva,
Esto realmente pueden ser una intolerancia por mala absorción. 32,2% creen que mejora su digestión, aunque no es algo que puedan decir desde el punto de vista médico que sea algo objetivo. Y un 11,5% de todos los consumidores lo consumen de forma habitual. Veis aquí cómo en solo 2 años los beneficios se incrementan en un 15%, que es algo brutal en la industria. Luego, aparte, está toda la presión. Si haces esto es una búsqueda rápida en redes sociales de todos los reels, que es ahora lo que se consume, que hablan de la leche. La leche como parte de la dieta bueno, como retirada de la leche como parte de la dieta antiinflamatoria. Venga, hay mucho boom nutricional ahora, mucha presión también desde redes sociales en contra de la leche. ¿Y esto a qué ha llevado? En 2019, el Día Nacional de la Nutrición estuvo dedicado a, valga la redundancia, blanquear los productos lácteos. Entonces, ¿qué puede haber detrás de ese 50% de consumidores que no tienen un diagnóstico? Pues bueno, muchos sí que pueden tener una intolerancia a la lactosa. Espero que no muchos tengan otras patologías, como enfermedad celíaca o parasitosis, o lo que he dicho, una enfermedad inflamatoria que no esté diagnosticada. Me resultaría raro que en esos pacientes, que en ese grupo estuvieran incluidos estos pacientes sin diagnóstico. Algunos sí que tendrán diagnóstico. Pero luego hay la parte de no patología y la parte de sí patología que pueden responder a dietas sin lactosa. Por un lado, tenemos las dietas veganas y vegetarianas que podrían justificar ese descenso de la ingesta total de leche, pero no justifican el incremento de leche sin lactosa, salvo los ovo-lacto-vegetarianos, que tampoco justificarían la ingesta de dietas sin lactosa. Luego están los errores dietéticos y mitos alimentarios, que si la leche, una dieta sin lactosa da una digestión más ligera, que si es que quítate la leche que es proinflamatoria. O sea, lo que has dicho, muchas veces me vienen adolescentes o niños más mayores a consulta que dicen, joder, es que tengo una digestión, tengo un dolor aquí epigastrio, me siento siempre lleno. Y le haces una encuesta dietética y te dicen que creen que es la leche y que se la han quitado o se la han reducido, antes empezó a tomar sin lactosa, pero porque antes se tomaban un brick entero a lo largo del día y estos ves que eran leche entera que se están tomando 4 o 5 vasos al día, teniendo el estómago siempre lleno de un alimento que es bastante calórico, de un vaciamiento gástrico lento. Eso es normal que te dé una pesa de estómago. Simplemente hay que cambiarles el hábito, no quitarles la leche. Y luego lo que he dicho, el sobrediagnóstico, la presión social, síntomas vagos gastrointestinales que te dice tu vecino, "Ay, pues yo me quité la lactosa y he mejorado". Y decides quitártelo. Esa presión social existe. Eso ves en consulta día a día que te lo van diciendo. Pero luego está la parte patológica de trastornos que pueden mejorar con dietas sin lactosa, aunque no totalmente. Tenemos los trastornos gastrointestinales funcionales a un lado, como el síndrome de intestino irritable. Este sería el mayor ejemplo. Un síndrome de intestino irritable puede mejorar con una dieta sin lactosa, pero solo parcialmente. La lactosa está incluida en la famosa dieta FODMAP. O sea, un síndrome de intestino irritable para mejorar dietéticamente, o bueno, aparte de una nutrición equilibrada, sin ultraprocesados, que son los primeros consejos que debemos dar. Si decides una dieta FODMAP, hay que quitar todo, hay que reducir todos esos carbohidratos fermentables, no solo la lactosa. En cuanto a la dispepsia funcional, lo que digo, digestiones pesadas que puede ser por otras cosas, pero la dispepsia funcional, no ha habido ninguna dieta que muestre eficacia en la mejoría de los síntomas. Luego tenemos obviamente la alergia a la proteína de leche de vaca. La alergia a la proteína de leche de vaca de forma secundaria puede haber una intolerancia a la lactosa, pero también puede haber alergias a la proteína de leche de vaca que estén falsamente o erróneamente diagnosticadas como una intolerancia a la lactosa. No, a mí me llegan muchos niños pequeñitos, 3 5 años, con un estreñimiento. Y dicen los padres, pues mira, que hemos quitado la lactosa y queremos que mejore. Claramente ha mejorado, lleva con un estreñimiento desde bien pequeño. Y esto es a lo mejor lo que han hecho no es simplemente quitar la lactosa, sino que han reducido claramente la cantidad de leche, la cantidad de proteína de leche vaca que están tomando y han mejorado, aunque no del todo. Eso, les haces una prueba de exclusión de la proteína de leche, una prueba de exclusión de proteína de leche vaca y terminan mejorando, porque era una alergia y no una intolerancia a la lactosa. Y finalmente, que os voy a contar de sobrecrecimiento bacteriano intestinal, fisiopatología similar, fermentación. Si tú echas menos sustrato fermentable puede mejorar, pero no solo van a mejorar con dietas sin lactosa, necesitarían mayores modificaciones dietéticas. Y bueno, como el tratamiento y las dietas sin lactosa, os voy a hablar de ello, simplemente doy una pincelada porque tenía que hablar de riesgos y el principal riesgo de una dieta sin lactosa eh, no es tomar una dieta sin lactosa en sí, sino es que suelen hacer una reducción muchas veces de la ingesta total de lácteos. Suelen irse muchas veces hacia bebidas vegetales que contienen proteínas de menor valor biológico, menor biodisponibilidad de calcio y vitamina D, y puede llevar a una ingesta inadecuada de calcio, fósforo, vitamina D,
con un deterioro de la densidad mineral ósea y un riesgo de osteoporosis, especialmente en población vulnerable. Entonces es importante que nosotros conozcamos las recomendaciones de ingestas diarias recomendadas según la edad de calcio y cuáles son los alimentos con más calcio que podemos recomendar. Y por otro lado, lo que he dicho antes de la condensación colónica, puede haber una modificación de la microbiota que puede ser potencialmente patológica o perjudicial para el individuo. Entonces, en conclusión, hay que distinguir hipolactasia, mala absorción de intolerancia. No todos los individuos con hipolactasia tienen mala absorción, no todos los que tienen mala absorción tienen intolerancia. Nunca nos olvidemos de causas secundarias. Tenemos que tener en cuenta, siempre que vengan a nuestra consulta, que muchos pacientes sufren presiones externas para ver si quita esta lactasa. Y no sé si existe un sobrediagnóstico, pero un sobretratamiento sí que es posible que exista. Y es muy importante estos pacientes vigilar los desequilibrios dietéticos causados por estas dietas. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Uy, perdón. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos a continuación al turno de Andrés. Así que nos muteamos todos y cuando quieras, Andrés. ¿Qué tal? Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues voy a compartir la pantalla lo primero. Ahí estamos. Ahí está. ¿Se ve bien esta pantalla? Sí, tienes que ponerlo en modo de presentación, Andrés. Está en modo de presentación ya, en principio. Vemos a lo mejor cambiar la vista o unificar la vista de moderador o tú lo ves en pantalla completa. Nosotros vemos lo que es el PowerPoint. Sí, sí, eh, vemos la pantalla completa, pero tendrías que haberlo dado de modo presentación dentro de PowerPoint. Y ya estaría ¿Y listo. ahora? Sí, 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 te vemos, Ahora te vemos. yo Se ve el PowerPoint, pero dale en dentro del PowerPoint a modo presentación abajo. está en modo de presentación, yo la veo entera. No sé vosotros cómo la veis. claro, Pues pues entonces unificar cierra el modo de presentación y en digo, vista yo creo que es unificar el modo de presentación. Porque lo vemos como... Vale, pues espera un segundito a ver cómo hacemos esto. sí, no, justo. Prueba a a ver, prueba a ver. Ahora comparte tu pantalla y ahora ¿Y la ahora ve. qué tal? ¿Cómo lo veis? Ahora. Vale, ahora ¿Ahora? perfecto. Perfecto, sí, ya estaría. Perfecto, sí. Te Ahora vemos. Vale. está. Vale, vale. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a los organizadores de estos webinares, que son, la verdad, fenomenales. Y pues a mí me toca hablar sobre las pruebas diagnósticas y el tratamiento y las novedades que tenemos en este momento y que echamos en falta. Realmente, yo creo que existe una opinión generalizada entre los médicos de que realmente la intolerancia a la lactosa es una patología más bien benigna y por este motivo a veces se le presta poca atención. Poca atención en el sentido de que hacemos una clasificación pues quizás no muy exacta y a veces diagnósticos inadecuados. Sin embargo, cuando se revisan los pacientes con intolerancia a la lactosa, pues se observa que hay una disminución de la calidad de vida en un porcentaje importante de ellos, de manera que realmente hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento por las consecuencias que tiene hacer una dieta sin lactosa sin que sea necesaria, pues es importante. En un cuestionario que se pasó a pediatras de atención primaria y de gastroenterólogos pediátricos de hospitales, se vio que el método diagnóstico más utilizado era la supresión de lácteos. Ese era el primero que se utilizaba y, en segundo lugar, el test de hidrógeno expirado. Y, posteriormente, el porcentaje mayor de médicos, tanto de primaria como de hospital, pues utilizaban un diagnóstico combinado entre la supresión de lácteos y el test de intolerancia a la lactosa.
Cuando se les preguntaba qué problemas veían ellos a los test de sobrecarga de lactosa, la opinión mayoritaria era que requerían una colaboración de los pacientes, y en este caso estamos hablando de niños, y el tiempo empleado en hacer este tipo de pruebas. Hemos comentado anteriormente los diferentes tipos de hipolactasias que existen, y realmente hacer estos diagnósticos es importante y justifica, en cierto modo, hacer unos test diagnósticos adecuados. Y también hemos hablado, pues, dentro del diagnóstico diferencial, de síntomas clínicos que sugieren intolerancia a la lactosa y que pueden ser otro tipo de patología. En primer lugar, ¿cómo se hace, como he comentado ahora mismo, la mayoría de veces el diagnóstico de intolerancia a la lactosa? Pues por la exclusión dietética. Se retira la lactosa habitualmente durante un par de semanas y después se hace una provocación. Y si los pacientes vuelven a tener síntomas, pues hablamos de que son intolerantes a la lactosa. Realmente aquí no somos capaces de decir de la malabsorción, si hay malabsorción, el grado de malabsorción, asumimos que hay una malabsorción, y lo que podemos decir es que son pacientes intolerantes. Realmente el gol estándar en cuanto al diagnóstico de intolerancia a la lactosa es el estudio de la actividad lactasa en la mucosa intestinal. Para estudiar la actividad lactasa en la mucosa intestinal hay que hacer una gastroscopia y tomar biopsias de duodeno, sobre todo pues, a nivel distal. Como entenderéis, este es un método invasivo y por lo tanto se utiliza en muy pocas ocasiones. Se utiliza sobre todo en estudios de investigación. La sensibilidad y la especificidad de estas biopsias duodenales para estudiar la actividad lactasa puede ser cerca del 100% cuando se comparan pacientes con hipolactasia tipo adulto y pacientes normolactásicos. Se ha comentado antes el estudio genético. El estudio genético nos sirve para diagnosticar principalmente un déficit de lactasa tipo adulto y su especificidad y sensibilidad es una sensibilidad de 80 a 90% según las series que se lean y una especificidad de 93-100%. El estudio genético no nos sirve para cuantificar el grado de déficit de lactasa, ni tampoco nos serviría para diagnosticar un déficit secundario de lactasa, que en el caso de la población pediátrica es el más frecuente. En cuanto a los estudios de sobrecarga oral, pues el primero de ellos, el primero del que quiero hablar, es la sobrecarga oral de lactosa. Damos una cantidad de lactosa, aproximadamente unos 2 gramos de lactosa por kilo, y posteriormente hacemos determinaciones en sangre de glucosa en el momento basal, a los 20 minutos, a los 40, a los 60, a los 90 y a los 120. Es una prueba, como veis, indirecta. Si sube la glucemia, si sube la glucosa en sangre, diagnosticaremos una falta en la actividad de lactasa. La sensibilidad está alrededor del 78% y la especificidad pues, de un 93% más o menos. Es una prueba invasiva, no nos gusta hacer esta prueba en los niños porque tenemos que darles pinchazos. Hay que pincharles varias veces si hacemos determinaciones capilares o hay que coger una vía venosa periférica si utilizamos esa vía para hacer las determinaciones de glucosa en sangre. En este test influye tanto el vaciado gástrico como el efecto posible de la insulina. El otro test que se utiliza con sobrecarga de lactosa es el test de hidrógeno expirado. Este test es un test en el cual se da una cantidad de lactosa y se mide el hidrógeno exhalado por el aliento después de la ingesta de esa sobrecarga de lactosa. Este test se basa en la fermentación de la lactosa que ha sido mal absorbida por las bacterias del colon. Aproximadamente un 20% de la lactosa que llega al colon y que pasa a sangre es la que posteriormente se transforma en hidrógeno expirado, que es el que nos sirve para realizar este test. El 80% restante se elimina por vía rectal. Tiene una sensibilidad de un 78% más o menos y una especificidad algo mayor del 90%. Es un test no invasivo, lo cual está bien. No tenemos que hacer determinaciones analíticas a los niños para obtener los resultados, pero requiere una colaboración del paciente, ya que el método, como veremos ahora, requiere de que el niño colabore para obtener una buena prueba. Tiene unas limitaciones,
que es que hay que dar unas normas previas que deben ser cumplidas y que nos encontramos dentro de la población general con un porcentaje de pacientes, que se calcula que es alrededor de un 20%, que tienen una microbiota que no forma hidrógeno. ¿Y por qué puede ser esto? Pues porque se han tomado antibióticos previamente, porque ha habido una infección intestinal previa, porque se ha hecho una preparación para una colonoscopia en los días anteriores, o simplemente porque ha habido una adaptación del colon a la ingesta de lactosa. Es lo que comentaba anteriormente Miguel Ángel, la compensación colónica. Es una prueba que, como damos lactosa en dosis relativamente altas, puede producir molestias en sujetos que tienen muchos síntomas, y es una prueba que requiere tiempo para hacerla y una dieta especial el día anterior. Además, es una prueba de las consideradas pruebas funcionales, y esto significa que no está disponible en muchos servicios pediátricos hospitalarios, tampoco en muchos servicios de digestivo de hospitales, y tampoco está disponible habitualmente en los centros de salud. Es decir, hay que buscar el sitio donde se pueda hacer esta prueba. Para su realización, pues como decía, hacen falta una serie de instrucciones que se suelen dar y que se hacen desde el día anterior. El paciente tiene que estar en ayunas desde 12 horas antes de la prueba, solo podría beber agua, no puede tomar fibra o laxantes unas semanas antes, no puede tomar antibióticos 4 semanas antes. Si toma algún tipo de procinético, probiótico, pues tiene que suspenderlos un par de semanas antes. No tiene que haberse hecho una endoscopia ni puede haberse puesto un enema el mes anterior. En caso de los niños nos importa menos lo del alcohol, porque no suelen beber alcohol. No mascar chicle ni hacer ejercicio. Y el mismo día de la prueba se pueden tomar medicamentos, excepto laxantes o antibióticos, como decíamos, o vitaminas. Si se solicita más de un test, pues hay que esperar al menos una semana entre uno y otro. Y hay una dieta específica que se da a los pacientes para que hagan el día anterior. Pues puede comer arroz blanco, puede tomar embutidos, puede tomar carne, agua, té, huevos, pero no podría tomar productos con lactosa, cereales, pasteles o bollos, legumbres, frutas, refrescos, etc. De manera que el día anterior pues también se está haciendo una dieta un poco restrictiva que algunos niños, la verdad es que en mi experiencia, a veces no toleran bien. Y se suelen poner ejemplos de dietas que tienen que hacer pues el día anterior también. ¿Cómo es la prueba? Pues como hemos dicho, tras un periodo de ayuno, que en los niños no son esas 12 horas que hemos comentado, sino 6-8 horas en lactantes y 8 horas en un niño mayor, se toma una muestra basal. Posteriormente se da lactosa. Se suele dar lactosa cuando se hace de una forma protocolizada a 1 gramo por kilo en una solución acuosa al 10% con un máximo de 25 gramos. Lo cierto es que cuando hacemos estas pruebas de intolerancia a lactosa en la edad pediátrica, pues utilizamos muy frecuentemente un vaso de leche. ¿Por qué? Porque así sabemos hasta qué punto ese niño es capaz de tolerar la lactosa contenida en ese vaso de leche y si será capaz de asimilar esa lactosa. Cuando le damos, después de darle esa sobrecarga de lactosa, tiene que soplar en el aparato cada 30 minutos y sopla a lo largo de 3 horas. Por esto decíamos que requiere colaboración del niño para hacer la prueba. Incrementos de más de 20 partes por millón de hidrógeno sobre la basal que hemos obtenido los consideraremos patológicos y serán diagnósticos de malabsorción de lactosa. Si este nivel de hidrógeno se eleva antes del minuto 60 o 90, pues deberemos pensar en que puede existir un sobrecrecimiento bacteriano que está influyendo sobre el resultado de la prueba. Si durante la prueba el paciente tiene síntomas, pues hablaremos de que puede tener una intolerancia a la lactosa. Hay diversas circunstancias que pueden dar falsos negativos o falsos positivos, como el sobrecrecimiento bacteriano que acabo de comentar, como la utilización de enemas o laxantes, probióticos, antibióticos, etc. Una prueba que se utilizaba antes y que cada vez se utiliza menos es el estudio en heces de lactantes en los que sospechamos una intolerancia a la lactosa. En estas heces se estudia, por un lado, el pH, que es positivo si es menor de 5,5, y se estudian sustancias reductoras, que el estudio de sustancias reductoras es menos sensible que la determinación de pH fecal.
Realmente esto da bastantes fallos. ¿Por qué? Pues por un lado utilizamos el paneal de los niños para medir para hacer estas determinaciones de pH y sustancias reductoras, y habitualmente se utiliza la parte sólida de las heces y no la parte líquida. Y también porque porque la hidrólisis bacteriana en caso de tránsito lento pues produce una disminución importante de cuerpos reductores que puede dar lugar a un pH bajo. Por lo tanto, es una prueba poco utilizada. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo nuevo y qué es lo que ya se está haciendo? Pues es la prueba de la gaxilosa en orina. Se basa en que después de administrar gaxilosa oralmente, se desdobla en silosa y galactosa por la lactasa y podemos medir esa siloxa en orina. Se ha visto que la cantidad de silosa que se observa en orina se relaciona con la actividad lactasa intestinal, de manera que esta prueba podría ser una prueba que nos sirve para cuantificar la actividad de la lactasa. Si obtenemos valores bajos de silosa en orina, hablaremos de que hay una hipolactasia. Se ha visto en estudios que se han realizado, sobre todo en adultos, cuando se compara con la prueba gold estándar, que es la biopsia intestinal, que ese test de gaxilosa tiene una eficacia elevada. Estamos ahora mismo llevando a cabo un estudio en niños de 6 a 11 años y esto es lo que les decimos que tienen que hacer antes de hacer el test, y es unas ayunas de 8 a 10 horas. Después se les da un desayuno, que puede ser un desayuno con pechuga de pollo a la plancha, con arroz blanco, lonchas de jamón serrano o lacón o incluso un huevo frito. Y después de este desayuno debe esperar 3 horas, orinar, y damos el lactase, que es el producto, disuelto en 100 mililitros de agua, y a partir de ahí es cuando empezamos a recoger orina durante 5 horas. Durante esas 5 horas el paciente no tiene que ingerir alimentos, y durante esas 5 horas es cuando los padres van a recoger la orina que el niño está produciendo. Puede tomar agua, se recomienda de hecho que tome agua durante las 2 primeras horas, como 500 mililitros, y si el niño tiene mucha sed, pues también se le puede dar un vaso en las 3 horas finales. Después del té, los padres recogen la orina, la mantienen refrigerada y se lleva al día siguiente al centro donde se vaya a realizar la analítica. La silosa la podemos determinar por diferentes métodos. Hay un método automatizado que es el Silosai, que es un método que nos dice que la silosa es normal cuando es mayor de 19,18 miligramos. Si utilizamos un método distinto, un método manual por fluoroglucinol, la silosa normal será mayor de 37,87 miligramos. Como decimos, esta silosa puede ser una cuantificación de la actividad de lactasa y nos puede orientar hacia el grado de hipolactasia. La sensibilidad que se ha observado en estudios, sobre todo en adultos, es mayor del 90%, 93,5%, y la especificidad 91,87%. Es una prueba que está autorizada a partir de los 12 años. Y en este momento estamos haciendo, como digo, un ensayo clínico con niños entre 5 y 11 años para ver cuáles son los resultados. El coste-eficacia de la prueba es bueno y evitamos con ello ese 20% de personas que decíamos antes cuya microbiota no es productora de hidrógeno y en la cual el test de hidrógeno daría un falso negativo. En un ensayo clínico previo que se hizo con niños entre 5 y 11 años no se observaron efectos adversos relacionados con el test de gaxilosa. Uno presentó fiebre y otro presentó náuseas y vómitos, pero ninguno de los dos se relacionó con la toma de lactase. Es una prueba no invasiva y se desaconseja cuando hay una enfermedad renal grave, cuando hay hipertensión portal, cuando hay mixedema, cuando se ha realizado una gastrectomía o una vagotomía. Este algoritmo que pongo aquí es un algoritmo que he sacado de un protocolo hecho por la Sociedad Española de Patología Digestiva y que, en este protocolo resumía la forma de hacer el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. En primer lugar, se hace una historia clínica, como siempre, y una buena exploración física para descartar una patología orgánica. Si pensamos que hay patología orgánica, vamos a hacer exploraciones complementarias que creamos necesarias, y si no
si no hay una patología orgánica, pues pensaremos si esto es secundario a los lácteos y preguntaremos a los pacientes si tienen síntomas cuando toman lácteos, etc. Es verdad que aquí pues, hay un componente subjetivo importante. Si sospechamos que puede haber intolerancia a la lactosa, pues ya hacemos el test que creamos conveniente para hacer el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Y respecto al tratamiento, bueno, pues la base del tratamiento es que cuando los pacientes con intolerancia a la lactosa dejan de tomar lactosa, desaparecen sus síntomas. Lo que se utiliza habitualmente en los niños pues son fórmulas sin lactosa cuando son más pequeñitos y cuando son más mayores utilizamos pues leche sin lactosa. No recomendamos bebidas vegetales pues por los inconvenientes nutricionales que tienen y se ha observado que la disminución del vaciamiento gástrico como con alimentos ricos en fibra, como cereales o también las variaciones a temperatura del alimento gástrico pueden hacer que el vaciamiento gástrico sea más lento y así aumentar el tiempo en el intestino delgado y obtener una mejor fermentación de la lactosa y una mejor tolerabilidad. También los pacientes que no tienen una intolerancia total, que es lo habitual, pues pueden tomar queso, sobre todo queso curado o queso de tipo emmental o gruyère, pueden tomar yogur y pueden tomar pastillas de lactasa. Las pastillas de lactasa las recomendamos solo en situaciones puntuales, de forma esporádica. Las pastillas de lactasa se toman pues 5 minutos antes aproximadamente de cuando el niño va a hacer la comida correspondiente y, como digo, no la recomendamos de forma habitual porque tiene un efecto bastante transitorio, dura poco, solamente probablemente pues, unos 40-45 minutos y se recomienda mejor hacer una dieta sin lactosa, excepto en situaciones especiales como un cumpleaños, una comida familiar, etcétera, las que sabemos que no van a poder evitar la comida la comida con lactosa, y entonces pues puede ser recomendado este tipo de medicación. Si el diagnóstico fue de una intolerancia secundaria a la lactosa, pues haremos una dieta sin lactosa de forma transitoria, habitualmente al menos 4 semanas, y después introduciremos la lactosa de forma lenta, poco a poco. Por supuesto, tampoco pueden tomar derivados lácteos como nata, como natillas, chocolate, batidos, pasteles, etcétera. Y es muy importante que advirtamos a los familiares de estos niños con intolerancia a la lactosa o a sus responsables o tutores que deben leer bien los etiquetados de los alimentos, porque a veces hay lactosa, encontramos lactosa en alimentos que no pensaríamos que tienen lactosa, como por ejemplo pues unas salchichas, embutidos o pan de molde, platos prefabricados o en medicamentos. Es importante tener en cuenta que una de las posibles consecuencias de una dieta sin lactosa es que no se realice una ingesta de calcio adecuada. Esto probablemente se obvia recomendando 2 o 3 raciones de lácteos al día o de productos que se encuentren enriquecidos en calcio. ¿Y qué alimentos tienen más calcio? Pues las sardinas enlatadas, por ejemplo, la gamba, la almeja, el berberecho, salmón, langostinos, las legumbres, por supuesto, tipo guisantes, tipo garbanzos, y verduras como la espinaca o el brócoli. Se ha visto que la osteoporosis se produce sobre todo en situaciones en las que hay un factor de riesgo, como por ejemplo un grupo étnico seleccionado en el cual la intolerancia a la lactosa es más frecuente, en caso de enfermedad inflamatoria intestinal, en caso de mujeres o en caso de que el niño esté realizando un tratamiento con corticoides. En diversas publicaciones se ha escrito que los adolescentes que tienen mala absorción de lactosa pueden tomar al menos 12 gramos de lactosa de una vez. Esto está publicado en adolescentes, pero no en niños. Realmente en niños más pequeños no sabemos qué cantidad de lactosa, todavía no sabemos qué cantidad de lactosa pueden tomar. Se ha hablado ya de los mecanismos de compensación colónica que pueden facilitar la digestión de lactosa siempre que sea un consumo regular de lactosa. Y también recomendamos consumo de lácteos con menor contenido de lactosa. Pueden ser lácteos fermentados o tratados enzimáticamente con beta-galactosidasa o a los cuales se suma enzimas bacterianas capaces de digerir la lactosa. Existen fermentos lácticos que están principalmente en yogur, como Lactobacillus casei o el Streptococcus thermophilus, en los cuales se ha observado que dándolos de manera repetida en el tiempo pueden favorecer la tolerancia a la lactosa.
Y como conclusiones de lo que he ido comentando, es que la intolerancia clínica a la lactosa podría estar sobrediagnosticada en la infancia, que el déficit más frecuente es el secundario, que este déficit es transitorio, y que el tratamiento damos dieta baja en lactosa cuando es un caso leve, o si es un caso con una sintomatología muy grave, pues damos una dieta exenta totalmente. Muy bien, pues esto es todo lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Entonces, comparto aquí. Muy bien. Fenomenal. Bueno, Andrés, Miguel Ángel, muchísimas... Ay, perdón. Andrés, Miguel Ángel, muchísimas gracias a los dos. Andrés, ha habido dudas en el chat, ¿vale? En relación a dos aspectos de tu parte, ¿vale? Entonces, yo creo que es prioritario aclararlo. ¿A partir de qué edad se puede utilizar el Lactés en orina? ¿Vale? Y luego después ha habido una confusión, ¿vale? En el test de sobrecarga oral con lactosa y medición de la glucemia, ¿no? Clarificar cómo funciona, ¿no? En teoría sería que cuando un niño es malabsorbente, ¿no? Pues entonces ante una sobrecarga oral de lactosa no se produciría el pico de glucemia. Confírmanos, por favor. Efectivamente, sí, perdón que igual es que he cometido yo ese error. En este caso, cuando un niño es intolerante a la lactosa, pues efectivamente la glucosa, la leucemia es menor, no se da esos picos. Y respecto al tema de la edad a la que se puede hacer el lactés, bueno, pues a partir de los 12 años está autorizado por las autoridades sanitarias. Como digo, en este momento estamos llevando a cabo un estudio en niños entre 5 y 12 años y es un estudio precisamente para ver la tolerabilidad de la prueba en niños de esta edad y para ver su seguridad y fiabilidad. Y también para saber los límites en los que debemos considerar hipolactasia, si son los mismos que en los adultos o no. Eso estamos ahora mismo en marcha y hay como 11 hospitales. Es un estudio multicéntrico en el que participan 11 hospitales y que veremos, acabamos de empezar y veremos qué resultados obtenemos. Muy bien. Yo tenía a ver, de las preguntas que han ido lanzando, ¿vale? Miguel Ángel, nos has indicado la importancia de diferenciar las formas primarias de las secundarias, ¿no? Y también han preguntado, ¿no? ¿Cuánto sería la duración de la dieta de exclusión en las causas secundarias? Que Andrés, nos has dicho que en torno a 2 semanas para plantear una reintroducción, ¿vale? Cuatro semanas. Eh, Yo he dicho Dos, cuatro cuatro semanas. semanas. Sí. 4 semanas, perfecto. Muy bien. Miguel Ángel, ¿cuándo crees que el pediatra de atención primaria, cuándo crees que debemos derivar una intolerancia a la lactosa? ¿Qué debemos monitorizar, ¿vale? En un paciente al diagnóstico, durante la exclusión y tras la provocación? ¿Y qué pruebas complementarias, si está alguna indicada, accesibles en primaria, tendríamos que plantear como pediatras de atención primaria? ¿Vale? Y Andrés, has hablado de la dieta de exclusión, ¿no? Y has hecho incidencia con dos aspectos. Uno, retirar las trazas, ¿vale? De productos como salchichas, embutidos, etcétera, ¿no? Tu opinión, eso restringe mucho la dieta de los pacientes. Y luego la segunda es, hablamos de la sustitución con, por ejemplo, quesos curados, ¿no? Un queso curado por el proceso de fermentación reduce mucho su lactosa, ¿vale? Pero aumenta mucho el contenido de grasa saturada y aumenta también los productos de la fermentación bacteriana, ¿no? Del queso curado, ¿no? Que pueden generar también, pues eso, pues un queso curado puede resultar pesado, ¿no? Para la digestión, ¿vale? Y sobre todo, pues los riesgos a largo plazo de esa dieta exenta con lactosa, esos dos aspectos. Miguel Ángel. Eh, bueno, lo que decías de qué pruebas hacer es que es complejo. Yo lo comentaba el otro día con Andrés, digo, ¿qué consideras que es la intolerancia a la lactosa? ¿Es una enfermedad funcional o es una enfermedad orgánica? Es ahí un punto pues, curioso. Realmente, si es una enfermedad orgánica, alguna prueba deberías plantearte. O sea, yo creo que sobre todo en niños, cuanto más pequeños, que no tengan un antecedente claro de una gastroenteritis aguda, que en eso sí que ya hablamos de gastroenteritis aguda que progresa, diarrea prolongada, síndrome de posenteritis, como lo quieras llamar, que esos están bastante claros.
y sí que puedes plantearte de inicio quitar la lactosa de forma ya no tanto diagnóstica como terapéutica. En el resto de pacientes, yo en muchos sí que me planteo, sí que eso, realizar un estudio de las causas más frecuentes de daño intestinal, de daño mucoso, una enfermedad celíaca con unos parásitos. Yo generalmente, cuanto más pequeño es el niño que desarrolla intolerancia a la lactosa, sí que los suelo recomendar. A mí estos niños que me debutan con 5 o 6 años, incluso menores, que me resulta raro porque todavía biológicamente son mamíferos, lactantes, perdón, mamíferos somos siempre. eh, Sí que creo que está indicado, cuanto más pequeñito, así que por lo menos hacer el despistaje de una enfermedad celíaca y unos parásitos en heces por su frecuencia, que luego mayormente la mayoría van a ser negativos, pero es que algunos sí que te puedes estar comiendo. Luego, la monitorización, bueno, luego, independientemente de lo que dices, criterios de derivación, pues todo aquello que tenga red flags, datos de alarma, pérdidas de peso, diarreas sanguinolentas que puedan orientar a una inflamatoria, distensiones abdominales llamativas, quizá también sean interesantes derivarlas por si pudiera haber algo debajo. Y luego seguimiento. Pues bueno, yo creo que sí que es importante monitorizar encuestas dietéticas adecuadas, ver que no hagan, o sea, a mí si me dicen, no, mira, estoy haciendo la misma dieta que hacía antes, solo que sin lactosa, pues bueno, ahí están unas cantidades importantes de calcio, de vitamina D, pero estos que dicen, no, mira, me he pasado directamente a bebidas de soja, he disminuido mucho las cantidades de lácteos que estoy tomando, me he quitado yogures, eso sí, a lo mejor sí que hay que hacerles una monitorización de calcio, vitamina D, o recanalizar esa terapia de decirle, oye, que realmente probablemente vas a tolerar yogures, vas a tolerar quesos por su cantidad baja de lactosa, no te quites todo esto, pero sí que hay que monitorizar, sobre todo clínicamente, qué tipo de correcciones dietéticas están haciendo y qué riesgos nutricionales pueden tener. No sé si con eso te contesto a todo lo que me has preguntado. Muy bien, muchas gracias. Y Andrés, las dietas, Sí, cuéntanos. yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel todo lo que ha dicho. Más o menos en estos adolescentes que decimos que pueden tolerar 12 gramos de lactosa de una vez, eso más o menos equivale a un vaso de leche. Eh, y respecto a las dietas, pues sí, hay que tener cuidado, desde luego, porque si damos queso curado, ahí estamos balanceando entre un queso que le puede sentar bien al paciente y un queso con mucha grasa. Entonces, hay que balancear bien la dieta y hacerlo de una forma adecuada. Respecto al tema de la edad del lácteos, es verdad que habitualmente decimos que a partir de los 12 años, pero también recientemente en la ficha técnica se ha puesto ya a partir de los 6 años. O sea que se podría incluso hacer a partir de los 6 años. Ya depende de la disponibilidad que cada uno tenga para hacerlo. Pero realmente se ha bajado hace poco a los 6 años, efectivamente. Muy bien. Y bueno, preguntan también en el chat sobre el precio del lácteos, ¿vale? El precio del lácteos. Y yo te quería hacer una pregunta, Andrés, has comentado los test de hidrógeno inspirado, ¿vale? Pero si consideras oportuno realizar test de hidrógeno y test de metano, ¿no? Porque hasta un 20% de la flora puede ser productora de metano, ¿no? Y si consideras conveniente que se debería realizar no con la sobrecarga de lactosa pura, sino con un alimento en cuestión. Y luego ya nos queda una última, pero me quedo con la esta. Siempre se ha dicho, o en algunos lados se ha leído que la lactasa es una enzima inducible por sustrato. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que es inducible por sustrato y que por tanto el mantenimiento de la dieta con lactosa pues puede ayudar a la compensación? ¿O que estamos hablando de la famosa compensación colónica y que el paciente intolerante primario, ¿no? Pues es intolerante primario, es una hipolactasia, ¿vale? Fisiológica una hipolactasia adquirida del adulto. Respecto al precio del lácteos, más o menos el precio es de unos 45 euros por prueba, aproximadamente. Y el tema del test de hidrógeno aspirado, si hay que hacer metano, sí, claramente hay que hacer metano para evitar ese problema de esa población que no es productora de hidrógeno. Creo que el test de hidrógeno más completo de hidrógeno aspirado más completo es con hidrógeno y con metano. Sí. Y respecto a la lactasa, yo casi soy más partidario de la compensación colónica, más que de otra cosa. Me parece que según vas leyendo, casi creo que es más la compensación colónica que el resto de argumentos.
No sé, Miguel Ángel, ¿qué piensas al respecto? Bueno, lo primero, del test de hidrógeno metano, pero hay una parte que siempre solemos olvidar que es el CO2 expirado. Eso Ujú. no lo deberían poner en los informes porque concentraciones bajas de CO2 expirado significa que el niño no ha soplado y te puede Ujú. invalidar la prueba. Efectivamente, mala Eso, técnica. eso Absolutamente necesario. es Sí. importantísimo que en muchos test no te lo ponen y no sabes interpretar la prueba porque no te lo han dicho. Claro. Eso es fundamental que si alguna vez os van con alguno de un privado o algún en el laboratorio que no sea el vuestro externo, si no lo pone, os va a ser imposible interpretar la prueba porque si no tiene elevación de hidrógeno puede ser directamente porque ha soplado mal, no ha soplado suficiente. Claro. Ya. De hecho, Y dicen, además, y además los tiempos también, los tiempos de los picos, tiempos de... pues pueden Sí, ser relativos por la velocidad de tránsito, ¿no? sí, O el vaciamiento gástrico, ¿no? O sea que sí. también, pues, el correlacionar la prueba con un test de lactulosa que no se, que solo se fermenta, pero que no se absorbe, pues también podría ser de utilidad. Y ya para acabar, la última pregunta. En uno de estos consensos que plantearemos seguro desde la Sociedad de Gastro, ¿creéis que deberíamos cambiar el término de malabsorción de la lactosa por maldigestión de la lactosa? Porque realmente, o sea, estamos Más hablando apropiado. Más, de que hay una maldigestión. Es es posible, más, sí, es más que haya. apropiado. Sí. Claro. Pues puede hacerse intolerante a la lactosa un niño. Mira, pregunta una en el chat, ¿puede hacerse intolerante a la lactosa un niño no enfermo que no ingiere lactosa por hábitos de su familia en caso de no consumir lactosa? O sea, los Eh, hábitos familiares. es Si una pregunta una, bonita. si uno, sí, Es una pregunta muy bonita. Yo, como decías antes, yo opino que, o opino, por la evidencia, así como el de fructosa es indudablemente inducible, la lactosa yo no creo que sea, no hay evidencia de que sea inducible, parece más la compensación colónica. Entonces, de la forma inversa no debería hacerse intolerante, no debería disminuir su actividad lactásica, que en principio debería estar determinada por otros factores asociados, pero sí que puede cambiar, hacer un cambio significativo de microbiota colónica, quizá haciéndole más predispuesto a tolerarla peor, pero por otros mecanismos que son distintos a hipolactasia. O sea, si es que al final, una de las maneras más eficaces de modificar la microbiota es modificar la dieta, el sustrato que le das a tu microbiota. Entonces, esto es un cambio significativo realmente, que podría causar pues, clínica, pero de otro tipo por cambio de microbiota, más que por la hipolactasia. completamente de acuerdo. Bueno, pues ya vamos a acabar. Muchas gracias a los dos como puntos para llevar a casa. Entonces, nos llevamos evitar las modas y los sobrediagnósticos, ¿no? Que es muy importante que no es solo diagnosticar una intolerancia a la lactosa, que es importante diferenciar esas causas primarias de las secundarias. O sea, que una causa secundaria no pase infradiagnosticada porque hagamos una exclusión que inicialmente sea satisfactoria, ¿no? Que el manejo dietético debe ser racional, evitando las retiradas absolutas si podemos plantear una retirada progresiva y si se retira, pues plantear reintroducciones progresivas teniendo en cuenta pues el periodo de compensación colónica y de reintroducción de esos lácteos. O sea, no cesar en el intento a la primera de turno, ¿no? Elegir alimentos fortificados en calcio y vitamina D y evitar los costes innecesarios, ¿no? de la carga de la enfermedad, pues dietas de exclusión que hacen que el paciente se sienta más aislado, que tenga que buscar alternativas más caras, etc. Y que, ya para acabar, nuestro papel como pediatras de atención primaria es dar una adecuada educación dietética, una justificación de las modificaciones de la dieta y un seguimiento según las pautas que habéis dado. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos por continuar. Hemos estado pues bien al principio de la jornada, ahora estamos en 85, o sea que, y nos hemos pasado 5 minutos. Gracias a todos y un abrazo. Muchas gracias. Un placer para mí estar aquí. Tratados y ya clausuramos.